Estás escuchando Desde las Sombras. La mañana del 31 de octubre de 1967 quedó grabada en la memoria de los Bianchi como el día en que el patriarca simplemente los dejó. No hubo gritos, no hubo sangre, no hubo señales evidentes de violencia. Solo un anciano que aparentemente había cerrado los ojos para descansar por última vez. Así fue como todos decidieron recordarlo. Nadie cuestionó aquella versión. Después de todo, Giovanni Bianchi tenía 69 años de edad. Había sobrevivido a guerras. Había cruzado un océano. Había construido un imperio industrial desde cero. Había visto crecer a sus hijos. Había conocido a sus nietos. Para cualquiera, aquella muerte parecía el desenlace lógico de una vida extraordinariamente larga y agotadora. La noticia recorrió Monterrey con rapidez. Empresarios, políticos, obispos, militares, banqueros, todos enviaron coronas florales. Todos hablaron del mismo hombre. Un visionario, un inmigrante ejemplar, un industrial incansable, el fundador de Industrias Bianchi. Pero ninguno de ellos conocía realmente a Giovanni. Conocían únicamente al empresario, al negociador, al hombre cuya palabra podía levantar una fábrica o hundir una empresa en cuestión de días. Al calculador, al estratega, al millonario. Solo su familia había conocido al otro Giovanni, al abuelo que jamás olvidaba un solo cumpleaños, al hombre que desayunaba cada mañana rodeado de hijos y nietos, al anciano que exigía disciplina, puntualidad y educación, pero que nunca permitía que faltara nada en la mesa. Al padre que, pese a parecer frío frente al mundo, era capaz de pasar horas jugando con Valentina en los jardines de la propiedad. Para Emilia había sido el hombre que la rescató de la guerra. Para Giordano, el ejemplo de fortaleza que había sostenido a toda la familia durante décadas. Para Melissa, el abuelo exigente que corregía cada palabra. Para Giovanni, su nieto, el hombre que parecía conocer la respuesta para cualquier problema. Y para la pequeña Valentina, simplemente era su abuelo. El lugar más seguro del mundo. Nadie, absolutamente nadie conocía la verdad. Nadie sabía nada sobre Leviatán, sobre Marián, sobre Dragomira. Muy pocos conocían la existencia del Sacro Sínodo, pero nadie los relacionaba con Giovanni. Nadie cercano a los Bianchi había escuchado algo relacionado a la Baba Cloanta, ni del misticismo que encerraban los bosques de los Cárpatos. Toda aquella historia había muerto junto a Giovanni, o al menos eso creían. La versión oficial afirmaba que el anciano había fallecido mientras dormía, sin dolor, sin sufrimiento, en completa paz. Sin embargo, la realidad había sido infinitamente distinta.
Las respuestas habían permanecido frente a todos, sobre el suelo de aquella habitación. Las empleadas domésticas habían barrido los pequeños fragmentos de raíces rojas, de pétalos oscuros, de flores marchitas completamente secas. Nadie les prestó atención. La suposición de que todo aquello eran restos de adornos en la casa era una explicación lógica, simple, suficiente. La regla de nada de flores o plantas dentro de las casas llevaba décadas vigente, y todos las conocían. Cuando alguien preguntaba el motivo, Giovanni simplemente respondía que las flores atraían insectos. Eso era una mentira. Giovanni las odiaba porque las temía. Durante casi 3 décadas había vivido convencido de que cualquier raíz, cualquier hoja, cualquier brote podía convertirse en un puente, en una puerta, un vínculo. Temía que a través de ellas la voluntad de la baba cloanta pudiera encontrarlo. Y aún así, el día de su muerte, su habitación apareció cubierta por aquello que más había evitado durante toda su vida. Los pétalos encontrados aquella mañana no pertenecían a ninguna especie conocida en México, ni en Italia, ni siquiera en Europa Occidental. Pertenecían a una flor prácticamente imposible de encontrar fuera de un único lugar del planeta: el clavel de Piatra, una especie extremadamente rara, capaz de crecer únicamente entre determinadas grietas de roca caliza de los montes Cárpatos. Ni siquiera los botánicos de la época conocían realmente su existencia. En Rumania, aquella flor estaba rodeada por leyendas. Los antiguos habitantes de la región afirmaban que nunca debía arrancarse. Decían que sus raíces crecían donde la tierra aún conservaba memoria. Y existía una creencia todavía más antigua, muchísimo más antigua. Se decía que cuando un clavel de Piatra aparecía lejos de los Cárpatos, no había viajado, había sido llevado, no por el viento ni por los hombres, sino por una entidad que recorría los bosques del mundo para protegerlos. La muerte de Giovanni no solo significó la pérdida de un padre, significó la desaparición del único hombre que realmente comprendía el enorme entramado que había construido durante años, durante décadas. Giovanni había sido el muro que detenía todos los problemas antes de que alcanzaran a su familia. Nadie lo notaba porque él jamás permitía que los conflictos llegaran hasta los suyos. Pero el día que Giovanni Bianchi murió, aquel muro desapareció y entonces todo comenzó a derrumbarse. Los primeros en aparecer fueron los socios comerciales, hombres que durante años habían sonreído frente a Giovanni, que lo llamaban amigo, hermano, aliado. Ahora llegaban con abogados, con contratos, con exigencias. Afirmaban que existían acuerdos pendientes, compromisos económicos, inversiones prometidas, favores que la familia Bianchi debía seguir financiando. Después llegaron los políticos. Muchos de ellos, hombres cuya carrera había sido impulsada gracias al dinero de Giovanni. Gobernadores, diputados, funcionarios, empresarios buitres cercanos al poder. Durante años habían recibido apoyo, financiamiento, protección.
ahora exigían que todo continuara exactamente igual. Giordano y Emilia apenas comenzaban a comprender la magnitud del problema. Lo que durante años habían interpretado como relaciones de amistad, en realidad eran cadenas de favores, y aquellas cadenas ahora les estaban apretando el cuello. Las amenazas comenzaron disfrazadas de reuniones privadas. Después llegaron las presiones. Más tarde, la extorsión abierta. Si Industrias Bianchi dejaba de financiar determinados proyectos, muchos secretos saldrían a la luz. Si determinados contratos no continuaban, las inspecciones gubernamentales comenzarían. Si ciertos pagos dejaban de realizarse, la familia descubriría muy pronto lo difícil que podía volverse a hacer negocios en México. Aquellos hombres que durante años se habían sentado a la mesa de Giovanni terminaron convirtiéndose en sus primeros depredadores. Pero el verdadero desastre apenas comenzaba. Dentro de las empresas reinaba el caos. Giovanni era quien tomaba prácticamente todas las decisiones. Solo él conocía el funcionamiento completo del conglomerado. Solo él sabía dónde invertir, qué vender, qué comprar, qué fábrica ampliar, qué proyecto cancelar, qué deuda pagar primero. Sin él, la máquina comenzó a detenerse, las plantas dejaron de cumplir sus metas de producción, los pedidos comenzaron a retrasarse, los clientes cancelaban contratos. Los proveedores exigían pagos inmediatos, las materias primas escaseaban. Comenzaron a descubrir robos, desvíos de recursos, fraudes internos, administradores que llevaban años aprovechándose de la confianza del viejo patriarca. El dinero comenzó a desaparecer con una velocidad alarmante. La liquidez simplemente dejó de existir. Antes de que terminara aquel mismo año, más de la mitad de las empresas pertenecientes a Industrias Bianchi habían cerrado definitivamente sus puertas. Cada mañana llegaban nuevas demandas laborales, mercantiles, embargos, reclamos de bancos, de proveedores, de clientes, de extrabajadores. El enorme imperio que Giovanni había construido durante décadas se estaba desmoronando en cuestión de meses. Y fue precisamente aquella desesperación la que terminó empujando a Giordano y Emilia hacia la peor decisión de sus vidas. Porque existía un recuerdo, uno muy antiguo, que ninguno de los dos había conseguido olvidar por completo. Un recuerdo nacido durante el viaje desde Europa. Los dos habían sido apenas unos niños, pero algunas imágenes permanecían grabadas con absoluta claridad. Recordaban los barcos, 2 enormes embarcaciones cruzando el Atlántico, transportando únicamente a 27 personas. Incluso siendo niños, aquello les había parecido demasiado extraño. Giordano, por ser el mayor, conservaba recuerdos mucho más precisos. Recordaba haber acompañado a su padre durante el desembarco en México. Recordaba filas interminables de trabajadores descargando enormes baúles de madera reforzada. Baúles extraordinariamente pesados. En alguna ocasión, la tapa de uno de ellos llegó a abrirse accidentalmente. El pequeño niño alcanzó a verlo. Lingotes, monedas, joyas, objetos de oro que brillaban bajo el sol como si estuvieran hechos de fuego. Después, todo desaparecía. Los baúles eran ocultados entre vigas de acero.
entre cemento, entre máquinas, entre materiales de construcción. Más tarde eran cargados en vagones ferroviarios y desde ese momento nadie volvía a saber de ellos. Ni Giordano, ni Emilia. Jamás preguntaron, eran demasiado pequeños para comprender la magnitud de lo que estaban presenciando. Con los años entendieron que una parte importante de aquella fortuna había servido para fundar las empresas familiares. Era evidente. Podían verlo en las fábricas, en los edificios, en las inversiones, pero también sabían que aquella no era toda la riqueza. Giovanni nunca había sido un hombre imprudente. En conversaciones aisladas, durante cenas familiares o mientras compartían un café al caer la tarde, el viejo patriarca dejaba escapar alguna que otra frase. Nunca explicaba demasiado. Jamás daba ubicaciones. Tampoco llegó a mencionar cantidades, pero repetía siempre la misma idea. Todavía conservaba una última carta, un último recurso, un patrimonio que nadie conocía, un fondo suficiente para abandonar México en cualquier momento y comenzar una nueva vida en cualquier rincón del mundo. Si algún día era encontrado, si el pasado regresaba o si el país dejaba de ser seguro para los Bianchi, Giovanni aseguraba que todavía poseía los recursos necesarios para desaparecer. Y ahora, con el imperio familiar desmoronándose frente a sus ojos, Giordano y Emilia comprendieron que encontrar aquel tesoro había dejado de ser una fantasía. Se había convertido en una necesidad. La búsqueda comenzó inmediatamente. Durante casi un mes completo, la antigua residencia de Giovanni Bianchi dejó de parecer una casa. Se convirtió en una excavación. Los primeros en romper los muros fueron albañiles. Después llegaron ingenieros, arquitectos, topógrafos, especialistas en estructuras. Ningún rincón quedó intacto. Los muros fueron abiertos, los pisos de mármol levantados, las chimeneas desmontadas piedra por piedra. Los enormes sótanos de la propiedad terminaron completamente destruidos. Excavaron debajo de las escaleras, debajo del jardín principal, debajo de las fuentes de las cocheras. Cada metro cuadrado de la propiedad fue revisado. Al principio, cada nuevo hueco despertaba esperanza, porque Giovanni había sido exactamente ese tipo de hombre, el tipo de hombre capaz de ocultar una fortuna bajo los pies de cualquiera sin que nadie lo sospechara. Y de hecho, sí encontraron bóvedas. Varias. Algunas permanecían perfectamente ocultas detrás de gruesos muros de concreto. Otras aparecieron bajo enormes losas de granito. Incluso descubrieron compartimentos ocultos debajo de antiguas bodegas de vino. Pero todas estaban vacías o llenas únicamente de tierra negra, como si alguien hubiera llegado décadas antes para llevarse absolutamente todo. El oro simplemente no aparecía. Aquello resultaba imposible. Toda la familia estaba convencida de que Giovanni aún conservaba una parte importante del tesoro. Lo había dicho durante años, lo insinuaba constantemente y sin embargo no existía el menor rastro. Ni un lingote, ni una joya, ni una sola moneda, ni siquiera aquellas antiguas monedas europeas que Giovanni acostumbraba a llevar siempre consigo. Monedas de oro gastadas, oscurecidas por el tiempo que utilizaba como amuletos personales.
también éstas habían desaparecido. La incertidumbre terminó convirtiéndose en paranoia. Muchos de los empleados más antiguos comenzaron a ser interrogados. Hombres que llevaban 30 años trabajando para la familia, mujeres que prácticamente habían visto crecer a Emilia y Giordano, choferes, mayordomos, guardias, contadores. Las sospechas crecieron. Algunos fueron acusados directamente de haber robado parte del patrimonio. Otros simplemente fueron despedidos. El ambiente dentro de la propiedad se volvió insoportable. Cada conversación terminaba igual. ¿Dónde estaba el oro? Nadie tenía una respuesta. Los hermanos comenzaron entonces a buscar ayuda fuera de la familia. Llegaron hombres que aseguraban localizar metales preciosos mediante instrumentos rudimentarios. Otros aparecieron cargando varillas de cobre. Péndulos, brújulas alteradas, afirmaban poder sentir corrientes de energía, líneas invisibles, campos magnéticos. También contrataron ingenieros especializados en exploración subterránea. Vehículos con equipos de detección, aparatos capaces de atravesar varios metros de roca. Durante semanas, aquellas máquinas recorrieron la propiedad. No encontraron absolutamente nada. Cada fracaso hacía crecer la desesperación. El tesoro más grande que Giovanni Bianchi había traído desde Europa parecía haberse desvanecido junto con su dueño. Las noches comenzaron a hacerse interminables. Emilia apenas dormía. Giordano revisaba una y otra vez los viejos documentos de su padre. Buscaban una clave, un mapa, una anotación, cualquier cosa. Pero no existía nada, hasta que una llamada telefónica llegó desde el otro lado del océano. Una llamada desde Rumania. La operadora internacional tardó varios minutos en establecer la comunicación. Cuando finalmente la voz comenzó a escucharse, nadie entendió quién era aquella mujer. Hablaba un italiano antiguo, con un marcado acento del este de Europa. Su voz era pausada, anciana. Se presentó sin dar su nombre. Dijo vivir en un pequeño poblado perdido entre los montes Cárpatos. Y afirmó dedicarse, desde hacía décadas, a interpretar los sueños. Giordano estuvo a punto de colgar, pensó que se trataba de otra estafa. Pero la mujer pronunció entonces un nombre que hizo que el silencio invadiera la habitación. Gio. No dijo Giovanni, no dijo señor Bianchi, solo Gio, tal y como únicamente lo llamaban algunas personas en Italia, muchas décadas atrás. La anciana respiró lentamente. Hace 3 noches, un hombre vino a buscarme mientras dormía. Su voz tembló apenas. Tenía un acento del norte de Italia. Vestía de negro. Parecía muy preocupado. Hubo un largo silencio. Después añadió unas palabras que hicieron que Emilia y Giordano se miraran sin poder ocultar el miedo. Me pidió que encontrara a su familia. Dijo que era urgente. La mujer hizo otra pausa y finalmente pronunció la frase que cambiaría para siempre el destino de los Bianchi. Dijo que necesitaba darles lo que tenía oculto desde hacía muchísimos años.
¿Qué tal, amigos, amigas? Buenas noches. Tengan todos ustedes. Sean bienvenidos como siempre a este espacio, a su podcast favorito de historias de terror. Acabamos de escuchar ya el episodio 58 de la saga del exorcismo de Valentina Bianchi. Escuchamos lo que siguió después de la muerte de Giovanni. Es importante porque, explicamos el contexto que vivió la familia de Giovanni, la desesperación que sintieron sus hijos Emilia y Giordano al hacer falta su padre, al hacer falta la persona que llevaba la administración de todos los recursos. Y eso fue lo que los orilló a buscar un tipo de ayuda más muy fuera de lo común, la ayuda de una medium que terminó, que es la que termina organizando la sesión espiritista en la que se ve afectada la pequeña Valentina Bianchi, la joven Valentina Bianchi. Y espero que les haya gustado, espero que les guste cómo estamos tratando de encajar ya toda la historia en el inicio de la misma. Justamente hoy escuché los 2 primeros episodios de la saga, porque también tengo temor en fallar en algunos datos y creo que todo está saliendo bastante bien. Y para no alargar más este episodio, vamos rápido con los saludos de esta semana. Vamos a comenzar con los comentarios que nos dejaron en YouTube, que son poquitos. Nos comenta More Herrera: hola, buenos días, por favor, dime que vas a narrarnos cómo murió Giovanni. Por favor. Hola, More Herrera, muchas gracias de antemano por comentar, por compartir tu comentario con nosotros. Veo que tal vez sea un tema que les interese. Por favor, comenten si les interesa escuchar a detalle la muerte de Giovanni Bianchi. Por favor, la verdad es que sí pensaba, en este episodio se habla un poquito más de lo mismo. Posiblemente más adelante volvamos a tocar el tema, sin embargo, no pensaba a lo mejor explorar mucho esta parte de la historia, pero si ustedes lo quieren, lo tocamos sin problema. Por favor, comenten y si les interesa, pues lo hacemos. Un abrazo, More. Nos comenta Diana Varela: ¿qué episodio? Me imaginé las raíces en la cama y los rastros de naturaleza. Hola, Diana, muchas gracias. Qué bueno que te gustó. Te mando un muy fuerte abrazo, como siempre. Nos comenta 77 Day: excelente episodio, muy emocionante, detallado, sí, que atrapa. Saludos y bendiciones. Esto en el episodio 50, en donde es la parte en la que están planeando el ataque. Las mujeres del bosque junto a Giovanni Bianchi. Y después volví a comentar: voy atrasada, pero sin dejar de escuchar. 77 Day, te mando un fuerte abrazo. Qué bueno que te está gustando la historia. Espero que pronto te pongas al día. Te mando un muy fuerte abrazo. Y son todos los comentarios en YouTube. Vamos con los comentarios en Spotify, que yo creo que sí son un poquito más. Y sí. A ver, tenemos el primer comentario en Spotify de Rodrigo Flores Arzabal. Hola, saludos y estamos al pendiente de todos los episodios. Ánimo. Vas muy bien con el desarrollo de la historia. Bendiciones, eres el mejor. Rodrigo, muchas gracias. Te mando un muy fuerte abrazo. Qué bueno que la historia te está gustando.
Me da mucho gusto poder compartirla con todos ustedes. Un abrazote, Rodrigo. Nos comenta Sonia CHR. Eso, finalmente Giovanni fue alcanzado por las mujeres del bosque. Pues sí, terminó falleciendo, Sonia. Un fuerte abrazo, qué bueno que te gustó. Nos comenta Claudia Atilano. Wow, qué maravilla, estoy emocionada, cómo me ha gustado esta historia, saludos. Gracias, Claudia, te mando un muy fuerte abrazo. Nos comenta Miguel Martínez, cada vez se acerca más el final, o eso parece. Saludos, Rubén. Sí, Miguel, es correcto. Estamos ya, como les decía en el episodio pasado, estamos ya rascando el final de la historia. Y bueno, espero que les esté gustando ya lo último de esta saga. Te mando un fuerte abrazo, Miguel. Y nos vuelve a comentar Miguel en el episodio 57. Muy buen capítulo, pero creo que Giovanni tuvo un desenlace muy tranquilo. Le hizo falta sufrir después de todo lo que hizo. ¿O será que tengo una mente retorcida? Jajaja. Saludos, Rubén. A lo mejor es parte de ambas cosas, Miguel, pero bueno, tal vez les gustaría escuchar a detalle el ataque contra Giovanni. Por favor, déjenmelo saber. Como nos decían en YouTube, More Herrera. Ya veremos si tenemos chance de escribirlo. Espero yo que sí. Te mando un fuerte abrazo, Miguel. Nos comenta que él en el episodio 51 y después en el 52. Primero en el 51. ¿What? No. Qué triste que muriera. Postdata, disculpa la ausencia, he tenido un tiempo difícil, jeje, pero aquí poniéndome al corriente. Saludos a todos. Y después en el 52, amo a Marianne, necesitamos la historia paralela de ellas. Tu historia es extraordinariamente fenomenal, de principio a fin. Saludos. Kel, muchas gracias, qué bueno que te gusta tanto. Y bueno, sí, entiendo que justamente yo creo que Marianne es el personaje que más conectó con todos ustedes, con la audiencia. En general, las mujeres del bosque fueron un complemento muy bueno. Y bueno, veremos qué más podemos hacer sobre ellas más adelante. Gracias, Kel, por comentar. Te mando un fuerte abrazo. Nos comenta Jimena García en el episodio 57. Las mujeres del bosque. Qué excelente episodio, por fin pagó su karma Giovanni. Yo estoy a favor de la propuesta de capítulo corto y el domingo capítulo larguísimo. Muchas gracias por siempre considerar nuestros gustos. Saludos. Jimena, muchas gracias por comentar. Antes que nada, te mando un muy fuerte abrazo. Y bueno, sí, les comentaba en el episodio pasado que podíamos hacer un episodio tal vez no tan corto como esta semana, que fue de 20 y pocos minutos, como 24 minutos. Hoy miércoles y el domingo, que es cuando tengo un poco más de tiempo libre, pues sí alargarnos en la historia, no hacer un capítulo larguísimo como dice Jimena, que bueno, yo larguísimo ya considero como el que nos echamos de 2 horas, que sí fue bastantísimo trabajo. Sí es bien complicado llegar a eso, pero sí largo, a lo mejor rayando la hora de episodio. Jimena, muchas gracias por comentar. Abrazos. Después comenta Diana Varela. Saludos, Rubén, saludos, comunidad. Me parece increíble que a pesar de que la historia ha estado extendida, parece que fue ayer que la comenzamos a escuchar. Episodios largos o cortos, siempre ha estado muy emocionante. Gracias, Rubén, por hacer que nuestras semanas sean distintas de que regresó desde las sombras. Diana, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes también por acompañarme en este proyecto. De verdad que les agradezco. Es muy padre leer sus comentarios en cada episodio. Y bueno, aquí seguimos y esperemos que sigamos por mucho tiempo más. Un abrazote, Diana. Nos comenta Nayeli, muy buen relato, señor Rubén, fue corto pero muy bueno. Muchas gracias, Nayeli, qué bueno que te gustó, te mando un muy fuerte abrazo. Nos comenta José Roberto Pérez Elías, amigo Rubén, hola, nadie se escapa de la naturaleza, tarde o temprano eres encontrado. Es correcto, José Roberto, es correcto, ya le paso a Giovanni. Y bueno, esperen los siguientes episodios, les van a encantar, te mando un muy fuerte abrazo. Nos comenta Kel.
De nuevo nos comenta ahora en el 53. Ay no, la muerte de Marianne, no. Nos mataste a nuestra favorita, no es justo. Nunca esperé nada bueno de Giovanni, me cae súper mal, desgraciado. Bueno, eso fue en el episodio 53, espero que ya hayas escuchado los últimos y bueno, te hayas puesto contenta sabiendo lo que le pasó a Giovanni. Después nos comenta en el 54, como fijé en el anterior capítulo, nada me asombra de Giovanni. Siempre esperé lo peor de él, sabía que él los iba a traicionar a su conveniencia. Saludos Rubén, un abrazote Kel. Bueno, lo importante es que les guste la historia, te mando un muy fuerte abrazo. Y finalmente nos comenta Juli JP, tenía que sufrir un poquito más, no olvides detallar lo de Valentina, por favor. Juli, muchas gracias. Bueno, tal vez sí tengamos que detallar la muerte de Giovanni para dejarlos satisfechos. Por favor, les pido si les interesa que me compartan la idea y ya veremos qué podemos escribir. Gracias Juli, te mando un muy fuerte abrazo y bueno, sí, vamos a retomar lo de Valentina. Ya es lo último de la historia, así que prepárense. Esperemos ya, pues prácticamente ya en el próximo episodio, en el del domingo, vamos casi a estar cerrando esta saga de terror. Ha sido una larga travesía, ya 7 meses prácticamente escribiendo, relatando, grabando esta historia que bueno, les soy sincero, cuando la comencé a escribir no pensé que se fuera a alargar tanto, no pensé que pudiéramos rescatar tanto contenido de una sola historia y bueno, finalmente estamos llegando ya al cierre de esta saga y créanme que me siento muy satisfecho con lo que hemos logrado juntos y bueno, sin más que agregar, bueno, les deseo que tengan un excelente resto de semana, les deseo lo mejor para sus proyectos, ojalá que les vaya muy muy bien y bueno, recuerden, yo soy su siempre amigo Rubén Vidales y esto fue Desde las Sombras.